nos acompaña el ingeniero Lucas Estrada, que es el presidente de EPSE. Así Hola, es. presidente, ¿cómo anda? Bienvenido. Muchas ¿Cómo gracias. suena lo de presidente, no? ¿Todo bien, Gracias Lucas? por la invitación. Un placer. Bueno, hay muchas cosas para hablar de lo que está pasando con la energía en San Juan y de lo que les toca a ustedes como empresa. Así es. En primer lugar, bueno, en el día de ayer pusimos en marcha la instalación del primer sistema en Avenida de Circunvalación, de los 36 que vamos a poner. También estamos arrancando con el proyecto Versu. Está en obra la línea que interconecta Albardón Chimbas con la estación transformadora Solar Uyum, que es una obra muy importante, a lo mejor no es tan vistosa como la de la Avenida de Circunvalación, pero es muy importante. Y seguimos en construcción del Parque Solar Uyum Alfa, que también es un parque muy importante para, no solamente para EPSE, sino también para la provincia de San Juan. Bien, por lo que vemos, entre lo que usted nombró, energía no convencional a full, intentando avanzar en ese tipo de proyectos, ¿no es cierto? Uno, la interconexión, que sería esa de la planta solar, Versu, que bueno, podemos empezar por ahí. Claro. Contando ¿Qué es Versu? ¿Qué es Versu? ¿Qué es Versu? Pues escuchamos que es sigla, Versu básicamente. y Sí. la gente no lo sabe. Bueno, Versu es una sigla que significa valoración energética de residuos sólidos urbanos. Traducido significa que queremos saber cuánta energía hay en los residuos sólidos urbanos de San Juan. Pero como San Juan es grande y nosotros tenemos ya la experiencia de la plantita San Juan 1, que fue una experiencia piloto de donde aprendimos mucho y eso nos llevó hoy en día a tener casi el 40% de toda la potencia instalada solar del país. Tenemos más de 600 megavatios. ¿40% de toda la Argentina? 40%, sí. Eso está en San Juan. Y con dos parques en construcción que nos van a acercar casi al 50%. Bueno, algo bueno tenemos con 300 días de sol, más o menos en San Juan, ¿no? Sí, ¿no? En el año. El mítico sol sanjuanino ahora sirve para algo, no solamente para calentar. Entonces decidimos hacer una planta piloto en el departamento Sarmiento, justamente porque es un departamento que nosotros entendemos que es similar al resto de la provincia de San Juan, desde donde vamos a poder escalar ese proyecto luego a toda la provincia de San Juan. Es representativo. Entonces, este proyecto es un proyecto que, en primer lugar, nos va a decir cuánta energía hay en los residuos sólidos urbanos, que además nos va a permitir inyectar energía y vender energía eléctrica al sistema argentino de interconexión, y que nos va a permitir también sentar las bases para luego escalarlo a toda la provincia de San Juan y hacer como hacen los países del primer mundo, transformar la basura en energía, y no solamente resolver un problema de energía, sino en el fondo resolver un problema de deposición final, porque esa basura termina, por supuesto, en repositorios a cielo abierto, que eso trae, bueno, innumerables problemas. Sí, sí. Hay alguna planta previa, usted recién creo que algo dijo, pero esta va a ser de la cual se van a tomar para desarrollar otras plantas similares. ¿Sobre qué trabajo hay en San Juan, en la Argentina, parecido a esto, por ejemplo? Nada. No hay otro perfecto. proyecto. O sea, somos precursores. pioneros, sí, somos Bien. precursores. De hecho, este proyecto... Pues yo le cuento, fui alguna vez, hace muchísimos años, no sé cuántos años tiene usted. No lo 43. No, es muy joven. No usted. nací. Fui a una escuela, Claro. albergue en Rodeo, donde me quedó grabado un ensayo de ese tipo, que no sé si no era con estiércol de animal, no me acuerdo bien, que es la escuela que está por la calle Santo Domingo, el albergue, cerca de Colola. Si no es Colola, que no valga. Pero bueno, nada que ver con eso fue algún experimento, me imagino, de los alumnos ahí, pero más o menos ese debe haber sido el concepto aplicado seguramente, ¿no? El concepto es el mismo, pero la base es muy distinta. En la Argentina sí hay proyectos de biogás, que son cosas Bien. diferentes, digamos, Perfecto. donde uno usa justamente el guano de los animales, usa materia orgánica y con eso produce gas metano y ese gas metano alimenta un motor que es, por ejemplo, el proyecto que se está haciendo ahora en el Médano de Oro, que también es muy interesante. Pero este concepto es diferente. ¿Por qué? Porque en la basura hay cosas que no son orgánicas y hay cosas que no producen metano. De hecho, no se puede, digamos. Claro. Por Entonces, eso la única es tan forma... importante seleccionar, Exactamente, separar exactamente. discrecionalmente para que esto se pueda utilizar. Así es muy importante separar. Sí. Y justamente este proyecto es innovador y es el único en la República Argentina, porque es un proyecto que se basa en residuos sólidos urbanos, digamos, y lo que vamos a hacer es
quemar esos residuos sólidos urbanos de forma controlada, controlando también los gases de escape de este proceso y reducir en volumen la basura, los residuos sólidos urbanos, y eso nos va a permitir justamente esas cenizas, digamos, después darle deposición final y bajar una cantidad enorme de residuos, digamos, a reducirlos y poder luego tratarlos como una ceniza. Además, con el plus, por supuesto, de generación de energía. Nosotros visitamos una planta en China muy similar a esta, pero con una escala muy diferente, de 50 megavatios, que recibe residuos de una ciudad que tiene 12 millones de habitantes, digamos. Claro. Está un poquito lejos nuestro, pero nosotros vamos a ir hacia eso. El objetivo es proyectar del 40% del parque solar que tiene la generación que tiene la Argentina, está en San Juan. ¿Se puede llegar a un 60, dijo recién? A un 50 con los parques que hay de construcción. Pero podríamos eventualmente llegar a un 60 con los parques que hay en proyecto. San Juan ahora tiene un problema de cuello de botella justamente en sus líneas de transmisión. Estamos casi al límite, por eso estamos haciendo líneas. Pero necesitamos vincularnos. O sea, no alcanza el tendido para la cantidad que planean. Para la cantidad de energía que tenemos que evacuar, porque somos un nodo ahora ya netamente exportador. Claro, esta generación se puede exportar. Por supuesto, se puede exportar al resto de la Argentina. En el caso del Versus es un proyecto piloto de una escala muy pequeña y de hecho esa energía incluso tiene un valor que no es solamente el valor de mercado, sino también es un valor de hacerse cargo de los residuos, digamos, hay que decirlo. Esa energía, hay muchas empresas dispuestas a pagar incluso un poco más por cada megavatio hora de esa energía, con el sentido de responsabilidad social empresaria, es decir, bueno, estoy aportando además a hacerme cargo de los residuos. Su ciclo completo. Su ciclo completo. O sea, estaría de lograrse, sería fantástico porque estamos hablando de energía renovable, de energías limpias y de un sector del planeta, que es el único que tenemos, por lo menos en nuestra parte, impecable. Sí, que vamos a empezar a tratar la basura. Sí, es un proyecto hermoso por donde se lo mire. Ahora, es concretable porque muchas veces los proyectos son muy lindos. Las proyecciones por ahí pueden llegar a ser favorables. Ahora, en la realidad y más allá del anuncio, ¿es concretable poder escalarlo luego para un posicionamiento que no sirva solo para San Juan, sino para otras localidades argentinas? Es muy buena la pregunta. Es totalmente escalable y por eso hemos empezado en una escala, valga la redundancia, pequeña, fácil de manejar, con inversiones muy manejables, digamos, de bajos montos. Y sí, es escalable el resto de Argentina porque originalmente en este proyecto también estaba el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, algunas empresas del sector privado metalúrgicas, el departamento Sarmiento, el municipio de Sarmiento. Ahora lo ha tomado 100% EPSE por una cuestión de financiamiento, porque nosotros ponemos Claro, el dinero. porque además el INTI está en el medio de este conflicto con Nación. Sí. ¿Esto los perjudica de alguna forma? No, en realidad no, porque el convenio sigue intacto, pero sí ellos son los que iban a tomar el conocimiento, digamos, justamente de la valoración energética de esos residuos para poder después hacer cuentas y decir, bueno, lo podemos escalar, no sé, a la ciudad de Mendoza, a otras ciudades grandes y poder justamente implementarlo con un modelo de negocio, que es sustentable. Bien, eso es lo importante. Ahora vamos al tema de energía fotovoltaica. Usted dice hay en desarrollo construcción, si mal no recuerdo en algunos participa el EPSE solamente, en otros participan capitales privados también y a eso hay que agregarle también la interconexión para poder evacuar esa energía generada. Ahí es donde también se ha enfocado el trabajo que están haciendo. Exacto, EPSE está llevando adelante un proyecto muy grande, uno de los más grandes que tenemos, que es la interconexión de la estación transformadora Albardón Chimbas con Solar San Juan en Uyum. Eso nos va a permitir evacuar aproximadamente 200 megavatios más desde Uyum, donde se van a conectar ahí dos parques solares, uno que se llama Uyum Alfa de 50 megavatios y un parque que se llama El Jaguar, que ese es de EPSE con Geneia, de 130 megavatios. Y esa obra es una doble terna en 132 kilovolt de más de 14.000 millones de pesos. Una obra muy importante para la provincia de San Juan. El salto sería Uyum, Chimbas, Albardón, ¿y cómo sigue? Desde Albardón, ¿Hacia dónde nos vamos después? Desde Albardón Chimbas, ahí está el sistema interconectado provincial. Sí. La estación transformadora Solar Uyum se conecta con la bebida en una estación transformadora que se llama Punta de Rieles, en la zona de Rivadavia. Pero la energía eléctrica también puede fluir hacia Albardón Chimbas y de allí
hacia el resto del sistema interconectado provincial, hacia otras estaciones transformadoras, por ejemplo, las que están en Santa Lucía, por ejemplo, Trinidad, etcétera. Y eso permite que uno pueda evacuar, haciendo la analogía con una autopista, sería como carriles derivadores de la autopista, claro. Uno puede evacuar más energía y poder justamente sacar más potencia, que es lo importante en este caso. Pero además también le da más seguridad al sistema interconectado provincial, porque ante una eventual falla en la estación transformadora Punta de Rieles, uno puede tomarse al Bardón Chimbas y seguir abasteciendo la provincia desde allí. Entonces es una obra que también le da más seguridad a la provincia de San Juan en términos eléctricos. Escuchábamos años atrás la famosa línea 500. Sí. Esa línea 500, ¿dónde está? ¿Cómo funciona? ¿Funciona? Viste que hay gente que... me permitís que te tutee por una cuestión de edad. Pero ¿funciona? ¿Cómo es? Esa interconexión en 500 kV que uno ve en la factura de energía eléctrica, sí. La factura de luz... Por eso todo el mundo la conoce. Por eso todo el mundo la conoce. Eso es un fideicomiso que administra el ente regulador, el EPRE, que fue en primer lugar para conectar San Juan con Mendoza en 500 kV y desde Mendoza a todo el sistema argentino de interconexión, al SADI. Y después hemos interconectado la estación transformadora que está también ahí en la zona, en el límite entre Rivadavia y Rawson y Pocito, justo. No. Sí, en realidad la estación transformadora es en Nueva San Juan, está la entrada en Chipurac y esa estación se vincula con la estación transformadora Bauchaceta, que se va a llamar Rodeo en 500 kV, también en tecnología de 500 kV. ¿Por qué son importantes esas líneas? Son importantes porque esas son las que nos permiten tomar y evacuar la mayor cantidad de potencia, de energía, y son las que nos conectan con el resto del país. San Juan tiene una interconexión en 500 kV con Mendoza y tenemos que buscar sí o sí otra, eventualmente con La Rioja, hasta La Rioja Sur, o también podría ser otra más con la zona sur de Mendoza, con la zona norte de Mendoza. ¿Por qué? Porque eso también le da seguridad justamente al sistema. Si eventualmente se cae la línea que nos conecta con Mendoza, y bueno, podríamos tomar la energía o evacuarla por otra línea, por ejemplo, hacia La Rioja. Ese anillo no se ha cerrado aún, que yo me Todavía acuerdo no se ha cerrado el que anillo. Iba hasta Rodeo, y de ahí venía por Hachal nuevamente, si mal no recuerdo, y salía a La Rioja. A La Rioja, sí. Bueno, igual eso también depende mucho de otras gestiones, no solamente de la provincia. No, eso, bueno, por supuesto involucra a otra provincia y son parte del sistema argentino de interconexión. Antes teníamos un fideicomiso, el Consejo Federal de Energía, que es el que llevaba adelante esas inversiones a través del Estado Nacional. Hoy ya no existe, el Gobierno Nacional ha dicho que tienen que hacerse cargo los privados. Nosotros queremos liderar eso justamente porque además no solamente nos permite evacuar más energía, sino que también son muy importantes para los proyectos mineros. Me quedo con el proyecto y el rubro negocio, porque es una maqueta, es un nicho que a futuro se puede llegar a utilizar con este formato. ¿Es la idea precisamente que esto que se está generando con Versu o el resto de la interconexión pueda llegar a aplicarse en otros sectores de la Argentina y en el cual San Juan tendría algún rédito? Seguramente, de hecho ya lo tiene, a lo mejor tenemos mala prensa, pero... Bienvenido al mundo comunicacional. El gobierno, el EPSE, hizo el parque solar más austral del mundo, que está en este momento en Cutralcó. Nosotros hicimos la ingeniería básica, hicimos los pliegos y ayudamos al municipio de Cutralcó. Y, eso es Neuquén. Eso es Neuquén, sí. Y estamos ahora firmando otro parque también de 10 megavatios en Neuquén. Hemos tenido colaboraciones con el EPEC de Córdoba, justamente ahora este fin de semana. Eso es solar. Eso es solar fotovoltaico. Justamente es nuestra experiencia de haber tenido el primer parque solar de Latinoamérica, la que estamos ahora exportando, si se puede llamar de esa manera, al resto de las provincias de la Argentina. Con Versu queremos hacer exactamente lo mismo, porque somos un generador que podemos actuar no solamente en San Juan, podemos actuar en cualquier lugar de la República Argentina. Nosotros. Bien. No, y con el tema fotovoltaico, claro. Bueno, me parece que ahí recién explicado los porcentajes de generación a los que podemos llegar, vamos a hacer modelo, digamos. Claro. San Juan. ¿No? Sí. ¿Son necesarios los complementos de la energía eléctrica tradicional generada por usinas a la energía eléctrica convencional generada por energía solar? Es muy buena la pregunta y es muy técnica. Me gustaría, me encanta, te darás cuenta, ¿no? Te estoy preguntando en base a lo que vas respondiendo, Lucas, porque me parece muy interesante cómo se mezclan, cómo hacemos para que todo esto pueda fusionarse y además funcionar, no sé si manera alterna,
o continua, hablando de electricidad? Hace algunos años había un debate muy grande de cuál era el máximo de penetración renovable en una red para que sea segura. ¿Por qué? Bueno, porque cuando la energía solar fotovoltaica existe cuando hay sol, por supuesto, de noche no, si bien ahora hay sistemas de almacenamiento eficientes y más baratos, pero sigue siendo más caro. Y la energía eólica cuando hay viento. Entonces, cuando no existe ese recurso, hay que tomar energía de otros lugares, por ejemplo nuclear, por ejemplo hidroeléctrica, por ejemplo térmicas, digamos. Pero hay otro tema que es más grave todavía o más complejo, que es el de las perturbaciones. De repente, no sé, se rompe una línea porque hubo un incendio, sale una central de generación. ¿Qué pasó? Y Hace poco. Que pasó hace poco, que alguien tiene que tomar ese lugar, alguna central tiene que tomar ese lugar. Eso se llama regulación primaria o secundaria de frecuencia o reserva caliente, que se llama. Ahora, las centrales solares y las eólicas sin almacenamiento no pueden cumplir ese rol. Entonces no le pueden dar esa seguridad a la red. Pasó en España hace poco, hubo un blackout, o sea, se apagó toda España justamente por este tema. ¿Por qué? Porque cuando hay mucha penetración renovable y de repente se cae una máquina y no hay otra máquina rotante, que se llama así, reserva rotante, que pueda salir a auxiliar, una rueda de auxilio, entonces el sistema colapsa por completo. Entonces la energía solar fotovoltaica, todas las renovables en general necesitan sí o sí de un complemento de masa rotante, ya sea hidroeléctrico, térmico, nosotros tenemos mucho gas natural, debería ser térmico, o nuclear. Y la nuclear quizás es una de las más interesantes porque es una central que tiene un factor de planta casi del 100%, o sea, están todo el tiempo funcionando, no se pueden parar. Entonces son muy importantes para el sistema. O sea, ese sería el lado flaco, ¿o no? De esa, ¿o no es así? Yo diría que no, porque los parques solares se han transformado en un muy buen negocio en la Argentina. De hecho, somos parte de eso. ¿Desde qué punto? Mirándolo desde el punto de un generador que vende energía eléctrica, digamos, y de que hoy en día es la fuente de energía más competitiva que hay en el mercado. O sea, los que pueden vender más baratos, por decirlo así, hoy en día en la matriz energética argentina son, por supuesto, las hidroeléctricas que están amortizadas, que están por resolución, y los parques solares fotovoltaicos. El resto viene desde nuestro precio para arriba, digamos. Entonces eso nos da una ventaja competitiva a nosotros los sanjuaninos. Sobre todo teniendo en cuenta que a partir de la ley base se habilita, y de la última regulación, a que los distribuidores puedan comercializar o contratar energía a término. ¿Qué significa eso? Que ahora Naturgy o Dexa, en el caso nuestro, van a poder hacer contratos de energía. Y si esos contratos de energía son con parques solares nuestros, en primer lugar van a ser más baratos y va a ser la primera vez que le va a llegar ese beneficio a la gente, porque hasta ahora nuestros parques van al SADI y de ahí a toda la Argentina. Claro. Y en segundo lugar porque es una economía circular, o sea, son recursos que vuelven a la provincia a través de EPS. ¿Y qué falta para eso? ¿Qué falta para eso? Nosotros estamos muy expectantes de cómo evoluciona el mercado. Esto es muy nuevo, esta regulación es de hace 2 semanas, o sea, es realmente una primicia. Y estamos justamente estudiando de qué forma el distribuidor, en realidad no somos nosotros la autoridad, es el EPRE, de qué forma el distribuidor va a poder comercializar o contratar esa energía. ¿Por qué? Porque tiene que ser muy competitiva, muy barata, porque además eso luego pasa a tarifa. Entonces el EPRE en este caso tiene que asegurarse sí o sí de que esa energía sea la más competitiva que hay en el mercado, la más barata. Entonces estamos en esos mecanismos que por ahora son terreno desconocido porque en la Argentina hace al menos 20, 25 años que no ocurre. Los distribuidores tenían contratos de energía en los 90. Después. O sea, sería el paso de qué manera se puede comercializar esa energía producida en plantas fotovoltaicas. En plantas fotovoltaicas con los distribuidores. Claro. Ahora nosotros le vendemos a los grandes usuarios, los que compran el mercado eléctrico mayorista, o algunos contratos con CAMESA, que son las licitaciones a renovar, por eso ya no existen. Y lo novedoso sería con distribuidores como Dexa y Naturgy, ahí está. Distribuidores locales. Locales en este caso, que tienen la concesión de la distribución. Para generar esta energía circular. Exactamente. O sea, no estamos lejos de que se pueda lograr. No estamos para nada lejos. Ojo, también a otros distribuidores del país. Nosotros podríamos venderle a Edenor y Edesur. Ahora, viene la parte que me interesa saber. ¿Lo que genera San Juan alcanza para San Juan solamente o está esta chance de poder ampliar el negocio? No, lo que genera San Juan ahora está todo vendido porque la energía solar está sobredemandada, digamos. Justamente como es barata, todo el mundo la quiere. Pero sí tenemos proyectos nosotros en cartera justamente con esos fines, específicamente con esos fines. Bien. ¿Qué pasó con los paneles dañados? ¿Pudieron arreglar? ¿Pudieron, en la época del granizo y demás,
En el caso de EPSE, el seguro ya pagó Bien. y ya hemos empezado el reemplazo de esos paneles. Son pocos, un poco más de 1000 paneles. ¿En toda la provincia? No, en el caso del parque nuestro de Buyum. Uyum. Sí. En el caso de Geneia también están ya en el proceso de reemplazo. Y en el caso del parque de Siderza, que es Uyum 4, entendemos que en estos días también están empezando el reemplazo. Pero sí, están dentro del estándar de un seguro contra granizo. Bien. Es mala suerte también. Es mala suerte, hemos tenido un granizo muy grande, de Sí. muchas dimensiones, cosas nunca vistas. Y siempre hay que decirlo, los paneles solares vienen ensayados a granizo. Se hace un ensayo donde se dispara con un cañón de hielo, una bola de hielo de 1 pulgada de diámetro, simulando una caída Una de más de balita, 4000 metros. para que nos ubiquemos. Así es. Bien. Bueno, pero fue un fenómeno. indudablemente. Sí, bueno, Sí, sí. causó daños en toda la provincia de todo tipo. Los dueños de vehículos también lo han padecido. Estaban chochos los acabó. Todavía vemos algunos autos los picados. chapistas, ¿no? También es Estaba un cierto. fenómeno y le vino bien ese Bien. panorama. A ver, una pregunta que hacía un televidente, ya que estamos le consultamos. Sí. ¿Esos instalaciones de paneles concentran calor? ¿Esto es así o es un mito? Eso, me refiero a los de Avenida Circunvalación, por ejemplo, que son 10 paneles, no. No. Bien. En primer lugar, los paneles están hechos para absorber energía, digamos. Sí. O sea, el reflejo es mínimo o nulo, porque justamente se le hace un tratamiento antirreflejo. Bien. En segundo lugar, el calor que puedan llegar a concentrar es exactamente el mismo que el del vidrio del parabrisas de un Perfecto. auto, Sí, digamos, sí, porque sí. funciona igual. De hecho, es un laminado que tiene las mismas características. Incluso yo lo explico así también contra el granizo. Si el granizo te puede romper un parabrisas de un auto y probablemente pueda romper un panel. Claro, Ahora, que es lo que ha pasado. Es difícil que rompa un parabrisas de un auto. Sí, porque sí, totalmente. a veces pasa, pero es difícil, digamos. Pero después no hay ningún tipo de concentración de calor ni nada. De hecho, los paneles justamente son más eficientes mientras más frío hace y por eso mismo se trata de que tengan materiales que en general conduzcan el calor, digamos. Bien. Lucas, ¿ha quedado algo sin preguntar? Hemos estudiado bastante, parece. Quizás siempre me hacen la misma pregunta de para qué sirve lo de la avenida de circunvalación o cuál es el concepto, Sí. que es una ruta 100% sustentable, que el 100% de la energía que se usa para iluminarla va a provenir de sistemas solares fotovoltaicos, pero también tiene una parte de docencia. O sea, nosotros queremos que la gente que circula, que casi todo el sanjuanino circula por la avenida de circunvalación, tome contacto con esa tecnología, que lo vea, que es noble, que no pasa nada, que es muy sencillo de mantener porque solamente hay que lavar los paneles y que también después se vayan animando justamente a poner sistemas solares en sus techos. Bien. Se puede, esa es la otra consulta que a mí me genera expectativa. ¿Esto se puede aplicar ya en los hogares, en los domicilios, en las industrias? Sí, San Juan adhirió a la ley en diciembre del 2018, se reglamentó en el 2020 y ya vamos por la segunda revisión de esa reglamentación. El EPRE ha tenido ahí un rol fundamental porque incluso ha permitido la generación distribuida comunitaria y deslocalizada. Por ejemplo, si uno vive en un departamento, acá cerca hay algunas torres, y tenés una casa de fin de semana, podrías incluso instalar los paneles en la casa de fin de semana y esos créditos asignarlos a tu departamento. Eso ya se puede en San Juan. Es una ley que está vigente, en San Juan hay más de 100 ya usuarios generadores, la mayoría son industrias porque es donde más rentable es, pero ya hay varios también domiciliarios y son sistemas que justamente por el sinceramiento de los costos de la energía ahora son mucho más rentables y los periodos de recupero que antes estaban por encima de los 10 años, ahora están más cerca de 7 u 8 años para una casa y para la industria 3, 4 años. ¿Es caro la instalación inicial de un sistema de ese tipo? Si lo medimos en términos, a ver, caro o barato... Costo-beneficio, digamos. Costo-beneficio son muy baratos, pero si me preguntás cuánto cuesta, dependiendo por supuesto del techo y del tamaño, por una instalación estándar de 5 kilovatios, que es 90%, 80% quizás de lo que cubre, digamos, de las familias sanjuaninas, familia tipo, padre, madre, 2, 3 hijos y 1 o 2 aires por casa, y te cuesta del orden de entre $1 y $1.70 por cada vatio instalado, o sea, entre 5, 6 mil y 7, 8 mil dólares por cada sistema completo, ¿no? Insisto, depende del techo, si el techo hay que hacerle cosas o no. Pero son sistemas que, si te pones a pensar, son 6, 7 millones de pesos. Son sistemas que vienen garantizados por 30 años. ¿Con el costo de la construcción de una casa? No es nada. No hace el ruido. No hace el ruido. Y lo que sí, mucha gente seguramente se está preguntando,
quien adopta este nuevo sistema, ¿tiene que pagar un extra? ¿Tiene que pagar, no sé si decirle un impuesto, un permiso, un servicio? ¿Tiene que pagar algo más? No. ¿Y a quién en todo caso? Ahí también hay una confusión, lamentablemente. El sistema está pensado para compensar energía. No es una venta a la red, porque si hubiese una venta habrían impuestos asociados, IVA, ingresos brutos, etc. No es una venta, es una compensación en energía o en el valor de la energía en este caso. Sí es cierto que ha habido una discusión porque en San Juan, a diferencia de otras provincias, uno tiene que pagar también el valor agregado de distribución de ese intercambio de energía. ¿Qué quiere decir eso? Los costos de operación y mantenimiento de la red. ¿Por qué? Porque hay unos usuarios que son los T1, a los que no se le mide potencia, a los que no se le mide justamente el tamaño del cable, para decirlo así. Entonces, ¿cómo se calcula el costo de operación y mantenimiento de la red? Proporcional de energía. Entonces, conceptualmente, si uno pudiera cubrir el 100% de la energía, caso circunvalación nuestro, y entonces, si fuese un T1, la factura de energía sería 0. Ahora, eso es injusto porque hay gente que tiene que pagar por los costos de operación y mantenimiento de la red que pasa por mi casa. Entonces, lo que hace el EPRE fue una reglamentación mucho más inteligente que el resto del país, de decir, no, bueno, vas a seguir pagando el VAD sobre la potencia, digamos, que vos requieras del sistema. Bien. ¿Cómo se soluciona eso? Porque muchos están en contra y dicen, no, porque ahora yo tengo que pagar. Bueno, soluciona midiendo potencia. Hay ahora una revisión tarifaria quinquenal. ¿Por qué? Porque si uno le mide potencia a la gente, listo, se acabó la discusión, pagás el VAT solamente sobre la potencia y la energía a 0. Porque de hecho ni siquiera es un negocio del distribuidor. El distribuidor distribuye, pero dice la ley que eso es sin pérdida ni beneficio. O sea, el distribuidor te cobra por energía 10 y le da a Camesa 10. O sea, es pass-through, no hay ningún tipo de impuesto ni nada ahí, ni beneficio. Ahora, ¿por qué no se hacía antes? Bueno, porque los medidores electromecánicos y viejos no podían medir potencia, solamente medían energía, pero hoy en día los medidores nuevos son inteligentes y miden mucho más que potencia, miden un montón de cosas y valen incluso menos. Entonces, ahora sí es efectivo medir potencia. Y además, siempre hay que mirar, esto, lo que estamos haciendo nosotros se hace en todo el mundo, digamos, sobre todo el mundo occidental o el mundo más tecnologizado, y eso se hace en todo el resto de los países, se hace así, se le mide potencia a la gente, entonces bueno, vos pagás proporcional esa potencia y el costo de energía puede ir a 0. Bueno, ha sido muy buena la clase del ingeniero, hoy convertido en profesor en realidad, porque nos ha traído a terminología habitual del horario de almuerzo de la mesa, un montón de dudas además y un montón de conjeturas que la gente cree, tiene y alguien las generó en su momento y está bueno desmitificar. Y lo que nosotros tenemos que hacer un tironcito de oreja es a la comunicación de todo esto, porque en definitiva es lo que va a generar, hablando de energías, ¿no? Generar un contacto más fluido para que bueno, todos estén más involucrados en esto de la generación de energía, siendo San Juan con esto un ícono. Siendo ícono y siendo, siempre hacemos punta en este tema, lideramos este tema. Bien. Y sobre todo porque el dueño nuestro, el dueño del EPSE es el gobierno de San Juan, o sea, es la gente, digamos. Nosotros nos debemos a la gente y tenemos que generar trabajo y proyectos que le sirvan a la gente de San Juan, digamos, así que con más razón. Y por otro lado, que me quedaba cuando él hablaba de la circunvalación, va a ser una carta de presentación de San Juan. Me parece que es la mejor. Sí, tal que cual. Sea autosustentable, que vean los paneles. O sea, contra eso ¿qué va a decir el visitante? Tenía razón el ingeniero Estrada. Claro. Lucas, gracias por acompañarnos, por la visita y por la deferencia de compartir con todos los televidentes toda esta información. Gracias a ustedes por la invitación.